Evangelio de hoy. Miércoles 19 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 22 al 26. Llegaron a Betsaida, y le llevaron un ciego rogándole que lo tocase. Él tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Después de ponerle saliva en los ojos y de imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Él, alzando la vista, dijo: Veo a los hombres, pues los veo como árboles que caminan. Luego le puso de nuevo las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Quedó curado y distinguía todo con claridad. Y lo envió a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en la aldea. Jesús y la sanación gradual, un proceso de fe. Este milagro de Jesús es único en los evangelios, porque no ocurre de manera instantánea, sino en dos etapas. Generalmente, Jesús sanaba de inmediato, con una sola palabra o toque. Pero aquí vemos que la curación del ciego se da de forma progresiva. Esto nos enseña que la fe y la restauración espiritual también son un proceso, no siempre algo que sucede de inmediato. A menudo, esperamos que nuestras oraciones sean respondidas de manera instantánea. Pero Dios trabaja en nosotros de forma gradual. La ceguera física de este hombre representa la ceguera espiritual en la que a veces vivimos cuando nos encontramos alejados de Dios. Nuestra visión de la vida, del prójimo y de nosotros mismos es borrosa. Solo cuando permitimos que Cristo toque nuestros corazones una y otra vez, nuestra visión se vuelve clara. Dios nos lleva de la mano, como Jesús lo hizo con este hombre. Nos saca de nuestras zonas de comodidad. Nos aparta de influencias negativas. Y nos lleva a un encuentro personal con Él. Pero este camino de sanación espiritual requiere paciencia, constancia y apertura a su gracia. La necesidad de dejarse guiar por Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Este gesto es profundamente simbólico. Jesús no sana al hombre en el mismo lugar donde lo encontraron, sino que lo lleva a otro sitio. Esto nos recuerda que, muchas veces, Dios necesita apartarnos de ciertas influencias, distracciones o ambientes que impiden nuestra verdadera sanación y crecimiento espiritual. Para que Dios obre en nuestra vida, debemos estar dispuestos a dejarnos guiar. No siempre entenderemos por qué nos lleva a ciertos lugares, o por qué permite ciertas experiencias en nuestra vida. Pero si confiamos en Él, descubriremos que todo tiene un propósito. La fe no es solo creer, sino también permitir que Dios nos conduzca hacia el camino de la verdad. Cuando pasamos por momentos difíciles, en los que parece que Dios nos aleja de lo que conocemos, podemos recordar este pasaje. Jesús saca al ciego de su entorno no para alejarlo de su propósito, sino para darle un milagro. Así también, cuando Dios nos saca de ciertas situaciones, es porque tiene algo mejor preparado para nosotros. Ver borroso, una imagen de nuestra fe en crecimiento. Cuando Jesús toca por primera vez los ojos del ciego y le pregunta si puede ver, el hombre responde que ve a los hombres como si fueran árboles que caminan. Esto significa que su visión todavía es borrosa, imperfecta. No ve con claridad, aunque ya ha comenzado a percibir la luz y las formas.
Esta fase del milagro nos enseña que en nuestra vida espiritual también hay momentos en los que nuestra fe es parcial. Comenzamos a comprender la verdad, pero todavía nos falta claridad. Hay momentos en los que intuimos la voluntad de Dios, pero no la vemos con nitidez. Sabemos que Él nos está guiando, pero aún no entendemos completamente hacia dónde. Muchos de nosotros estamos en esta etapa. Hemos recibido el toque de Dios en nuestra vida, pero todavía no vemos con total claridad. Podemos estar en un proceso de discernimiento, de sanación interior o de crecimiento en la fe. Lo importante es no desanimarnos. Jesús no deja a este hombre a medias, y tampoco nos dejará a nosotros sin completar su obra. No volver a la aldea, alejarnos de lo que nos ciega. Después de sanar al ciego, Jesús le dice que no vuelva a la aldea. Esta orden es significativa, porque nos muestra que, cuando Dios nos sana, también nos llama a alejarnos de aquello que podría hacernos recaer. Muchas veces, después de experimentar la gracia de Dios, sentimos la tentación de volver a nuestros viejos hábitos, amistades o ambientes que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Jesús nos advierte sobre este peligro. Si queremos mantener nuestra nueva visión clara, debemos evitar lo que nos aleja de Dios. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿cuáles son esas aldeas en nuestra vida que necesitamos evitar? Puede ser un lugar físico, un grupo de personas, una actitud o incluso un hábito que nos impide crecer espiritualmente. La sanación no solo implica recibir la luz de Cristo, sino también tomar decisiones concretas para permanecer en esa luz. La ceguera espiritual y la necesidad de una segunda oportunidad. Este pasaje nos habla no solo de una sanación física, sino de la restauración de la visión interior. La ceguera en la Biblia simboliza muchas veces la falta de fe, la ignorancia o el alejamiento de Dios. En este contexto, la historia del ciego de Betsaida nos enseña que todos, en algún momento, podemos estar ciegos espiritualmente. Esta ceguera puede manifestarse de muchas maneras. En la falta de confianza en Dios, en la incapacidad de ver sus bendiciones en nuestra vida o en la resistencia a cambiar. Muchas veces, pensamos que ya entendemos el camino de Dios, pero seguimos viendo de forma borrosa. Jesús nos muestra que la fe es un proceso, y que, incluso cuando creemos ver, todavía podemos necesitar una nueva iluminación. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No se conforma con que vivamos con una fe a medias, con una comprensión superficial de su voluntad. Él nos llama a profundizar, a buscar más, a permitir que su luz nos transforme completamente. Así como Jesús tocó al ciego por segunda vez, también nos invita a regresar a Él una y otra vez, hasta que nuestra visión espiritual sea clara y completa. El silencio y la intimidad con Dios en el proceso de sanación. Es interesante notar que Jesús llevó al ciego fuera de la aldea antes de sanarlo. Este detalle nos enseña que la sanación y el crecimiento espiritual muchas veces requieren momentos de silencio y soledad con Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones. Nos cuesta encontrar momentos para estar a solas con Dios, para escuchar su voz en el silencio. Sin embargo, es en esos momentos de retiro y recogimiento donde podemos experimentar sus mayores milagros. Jesús nos llama a salir de la rutina,
a alejarnos del bullicio para tener un encuentro más profundo con Él. Esto también nos recuerda la importancia de la oración personal. No podemos depender solo de los momentos comunitarios de fe, sino que necesitamos encuentros personales con Cristo, donde Él pueda obrar en lo más profundo de nuestro corazón. Así como llevó al ciego a un lugar apartado para sanarlo, también nos invita a crear espacios de intimidad con Él, donde podamos recibir su toque sanador. La paciencia en el camino de la fe. Este milagro nos enseña otra lección valiosa: la paciencia en nuestro crecimiento espiritual. El ciego no fue sanado de inmediato. Y eso nos muestra que la fe también se desarrolla paso a paso. Muchas veces, queremos que Dios actúe de inmediato en nuestra vida. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, cambios instantáneos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos guía en un proceso donde aprendemos a confiar, a perseverar y a madurar espiritualmente. Cada persona tiene su propio ritmo en la fe. Algunos reciben una transformación profunda en un instante, mientras que otros necesitan tiempo, múltiples experiencias y pruebas para llegar a una fe firme y madura. Lo importante es no desesperarse, sino confiar en que Dios sigue obrando en nosotros, incluso cuando no lo vemos claramente. El poder del contacto de Jesús, sanación en lo pequeño. Otro detalle interesante de este milagro es la forma en que Jesús sana al ciego. En otras ocasiones, Jesús sanaba con una sola palabra. Pero aquí usa un método más personal. Lo toma de la mano, le pone saliva en los ojos y le impone las manos. Este gesto nos habla de la cercanía de Jesús. Él no es un Dios distante, sino un Dios que se acerca, que toca nuestras heridas, que entra en nuestra realidad para sanarnos desde dentro. La saliva, que en aquel tiempo se consideraba un remedio medicinal, representa el toque sanador de Dios en lo más humano y cotidiano. A veces esperamos grandes señales para sentir la presencia de Dios. Pero este pasaje nos recuerda que Él se manifiesta en lo pequeño, en los detalles sencillos de la vida, en los gestos de amor y cercanía. Dios nos toca a través de la palabra de un amigo, a través de una lectura que nos ilumina, a través de una oración sincera. Lo importante es estar abiertos a su acción, aunque no siempre sea de la forma que esperamos. Jesús, el Maestro que no se rinde con nosotros. Este milagro también nos revela un aspecto muy hermoso de Jesús: su paciencia y perseverancia con cada uno de nosotros. Podría haber sanado al ciego instantáneamente, pero quiso acompañarlo en un proceso gradual. Esto nos da una gran esperanza, porque significa que Dios no se rinde con nosotros. Aunque nuestra fe sea débil, aunque caigamos muchas veces, aunque nos cueste entender su voluntad, Él sigue trabajando en nuestro corazón. Jesús no deja las cosas a medias. Si ha comenzado una obra en nuestra vida, la llevará a su plenitud. Nos toma de la mano, nos guía. Nos toca una y otra vez hasta que podamos ver con claridad. Nuestra tarea es confiar en Él, seguir acercándonos a su presencia y permitir que su luz nos transforme completamente. La necesidad de un corazón abierto para recibir la luz de Cristo. El ciego de Betsaida no podía hacer nada por sí mismo. Para recuperar la vista, necesitaba que Jesús interviniera en su vida. Esta realidad nos recuerda que,
en nuestro caminar espiritual. No es nuestro esfuerzo personal el que nos salva, sino la gracia de Dios actuando en nosotros. Sin embargo, aunque la sanación viene de Dios, necesitamos tener un corazón dispuesto a recibirla. A veces, la ceguera espiritual no se debe a la falta de oportunidades para conocer a Dios, sino a nuestra resistencia a dejar que Él nos transforme. Cuando nos aferramos a nuestra propia manera de ver la vida, sin abrirnos a la luz de Cristo, seguimos viendo de forma borrosa. La fe requiere humildad, porque implica reconocer que no lo sabemos todo, que no lo vemos todo con claridad y que necesitamos la guía de Dios. Si el ciego se hubiera negado a ser llevado por Jesús, nunca habría recuperado la vista. Del mismo modo, si cerramos nuestro corazón por orgullo, miedo o indiferencia, bloqueamos la acción de Dios en nuestra vida. Jesús está dispuesto a sanarnos, pero debemos permitirle trabajar en nosotros, incluso cuando su método no sea el que esperábamos o cuando el proceso tome más tiempo del que quisiéramos. La luz de Cristo nos ayuda a ver con un nuevo propósito. Cuando el ciego de Betsaida finalmente recuperó la vista por completo, su vida cambió para siempre. Ya no estaba condenado a depender de otros para moverse o sobrevivir. Ahora podía ver el mundo con claridad y actuar con autonomía. Así también, cuando permitimos que Cristo ilumine nuestra vida, nuestra forma de vivir cambia radicalmente. Lo que antes no entendíamos, lo que antes nos parecía confuso o sin sentido, cobra un nuevo significado bajo la luz de la fe. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo con la visión de Cristo? ¿O seguimos viendo el mundo con una perspectiva distorsionada? Cuando Dios nos concede su luz, no es solo para que disfrutemos de una mejor comprensión espiritual, sino para que actuemos con un propósito renovado. Una persona que ha sido tocada por Dios no puede seguir viviendo de la misma manera. La verdadera fe nos impulsa a caminar con seguridad, a servir a los demás y a reflejar la luz de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Un llamado a seguir buscando la plenitud de la fe. La historia del ciego de Betsaida nos muestra que Dios no nos deja a medias, pero también nos desafía a no conformarnos con una fe incompleta. A veces, podemos caer en la tentación de pensar que ya hemos alcanzado suficiente conocimiento de Dios, que nuestra fe es suficiente y dejamos de buscar más. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que siempre hay más que descubrir, más que aprender, más que crecer en nuestra relación con Cristo. Un camino de sanación y fe. Este milagro de Jesús nos deja una enseñanza profunda sobre el proceso de la fe y la sanación espiritual. Nos recuerda que la sanación y la fe son un proceso gradual. Dios trabaja en nosotros poco a poco, enseñándonos a ver con claridad. Debemos dejarnos guiar por Jesús. A veces, Dios nos saca de ciertos lugares o situaciones para obrar en nuestra vida. Nuestra fe puede comenzar borrosa. Podemos ver con poca claridad al principio. Pero si seguimos acercándonos a Cristo, nuestra visión se hará nítida. Necesitamos recibir el toque de Dios una y otra vez. No basta con un solo encuentro con Jesús, sino que debemos buscarlo constantemente. Debemos evitar volver a lo que nos aleja de Dios.
para mantenernos en la luz de Cristo. Debemos alejarnos de aquello que nos hace ciegos espiritualmente. Este pasaje es una invitación a abrir los ojos de la fe y permitir que Jesús transforme nuestra manera de ver la vida. Si hoy sentimos que nuestra visión espiritual es borrosa, que nuestra fe está en proceso, o que aún no comprendemos completamente el plan de Dios, no debemos desanimarnos. Jesús quiere tocarnos una vez más, hasta que podamos ver con absoluta claridad el amor y la verdad que Él tiene preparados para nosotros.